La oración misteriosa de la noche que restaura el alma y abre puertas a lo divino. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. En una aldea a orillas del río Jordán, bajo un cielo estrellado, se encontraba Elías, un profeta marcado por la adversidad. Su rostro arrugado reflejaba el peso de las visiones que le atormentaban. Sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Una brisa misteriosa, cargada de susurros, danzaba entre los olivos, trayendo consigo una sensación palpable de anticipación. La luna, alta y espectral, iluminaba su figura, otorgándole un aire casi solemne. Mientras la oscuridad se espesaba, Elías se retiró a un lugar solitario, un pequeño claro donde el silencio reinaba absoluto, interrumpido solo por el suave murmullo del agua. Allí, rodeado de sombras, se preparó para la conexión que tanto anhelaba. Los ancianos de la aldea hablaban de una oración sagrada, un ruego que prometía restaurar el alma y revelar caminos hacia lo divino. Muchos la habían buscado, pero pocos eran los dignos de escuchar su eco. Cuando finalmente cerró los ojos, la atmósfera se tornó densa. El aire vibraba, algo se movía en la penumbra, como si el mismo universo estuviese conteniendo la respiración. Frías corrientes recorrían su piel. Visiones comenzaron a asediarlo, luces brillantes, figuras que danzaban y sombras que se retorcían. ¿Era este el momento que esperaba? ¿O era solo una prueba más de su fe? De súbito, el horizonte se iluminó con un destello, como un relámpago en la calma. El corazón de Elías latía con fuerza, sus manos temblaban. Aquella señal era un desafío, una afirmación de su destino. Todos los pueblos de Israel aguardaban respuestas, pero ¿quién revelaría el mensaje que el cielo había guardado celosamente? ¿Era realmente un llamado, o un simple eco de desesperación? Mientras Elías luchaba con estas preguntas, un susurro apenas perceptible llegó a sus oídos: el que espera verá. La sombra de un futuro aún incierto se cernía sobre él. Sin embargo, el poder de la oración que le habían prometido se volvía más tangible, más urgente. Los murmullos de quienes esperaban fuera comenzaron a crecer, una multitud ansiosa que no podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus rostros mostraban inquietud, las manos se movían con gestos de confusión y esperanza. ¿Qué era lo que realmente estaba por revelarse? La tensión en el aire aumentaba. El tiempo parecía detenerse. Elías, con el espíritu encendido, sabía que estaba en la antesala de un descubrimiento trascendental. Fijó su mirada en el cielo estrellado, esperando la respuesta. El eco de la noche retumbaba en su corazón, dejándolo a la espera de un signo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. A medida que Elías se sumergía en la oscuridad de su espíritu, la brisa fresca arropó el claro donde se hallaba. Era un silencio reverencial, una pausa en la historia que susurraba secretos antiguos. De repente, un eco resonó desde el fondo de su ser, una voz que no era suya pero que parecía conocer sus dudas y su anhelo. No temas, decía, pues lo que buscas no está fuera de ti, sino en la profundidad de tu alma. Las visiones comenzaron a desvanecerse, permitiendo que una luz radiante se manifestara ante él. En medio de esa luminosidad, una figura se erguía, envuelta en un brillo celestial. Aunque el destello la cubría, sentía que sus ojos brillaban con un entendimiento que sobrepasaba las limitaciones humanas. El nombre que brotó en su mente fue Gabriel, la imagen del ángel,
firme y sereno, se acercó lentamente, y Elías cayó de rodillas, sintiendo el peso de su imperfección. He venido a ti, Elías, no para juzgarte, sino para instruirte, dijo Gabriel, con una voz profunda que reverberaba en el alma del profeta. Tu fervor y tu lucha no han pasado desapercibidos. Existe un propósito que trasciende tu viaje terrenal, y esta noche tienes la oportunidad de descubrirlo. Elías, inundado por un torrente de emociones, preguntó, ¿cómo puedo ser digno de tal revelación? He cometido errores, he dudado en mi fe. La figura de Gabriel brilló más intensamente, como si las dudas de Elías fueran simples sombras ante la luz de la verdad. La grandeza no reside en lo que has hecho, sino en lo que estás dispuesto a hacer. Tu lucha es el camino que otros seguirán. El desafío que enfrentas está destinado a forjar tu destino. La luna, que hasta entonces había permanecido en calma, comenzó a tambalear en el firmamento, unos destellos de luz girando a su alrededor enviando ondas de energía que fluían hacia Elías. El profeta sintió que la verdad comenzaba a tomar forma. ¿Cuál es el mensaje que debo llevar a mi pueblo? La pregunta brotó de sus labios, cargada de urgencia. Tu pueblo está perdido en la incertidumbre, atado por el temor y la desesperanza. La oración que buscas no es solo un ruego hacia lo divino, sino un llamado a la unidad, respondió Gabriel, mientras la luz alrededor de él emitía fragmentos que danzaban como estrellas fugaces. Debes enseñarles a ver más allá de sus diferencias y a elevar sus corazones en un solo canto hacia el cielo. El eterno instante que siguió estaba lleno de posibilidades. Elías lo entendió, sintió en su corazón que aquel era el propósito por el cual había soportado el exilio, el aislamiento y el sufrimiento. Pero en la profundidad de su ser, una nueva inquietud emergió. Pero, ¿cómo puedo guiar a quienes ya han perdido la fe? ¿Qué palabras podrían restaurar su confianza en lo divino? La luz comenzó a desvanecerse, y Gabriel sonrió con dulzura. El amor es la clave, pronunció firmemente. Diles que el amor es lo que restaura, lo que sana las heridas más profundas. Tu camino está en sus corazones. Con cada palabra, Elías comenzó a entender que no solo se trataba de un mensaje, sino de un legado. El amor como la única verdad que prevalecería en medio del desasosiego, y así, cuando la visión se desvaneció, Elías se encontró de nuevo a solas en el claro, pero ya no era el mismo. El eco de la noche se había llenado de una nueva certeza, aunque la sombra de la duda permanecía. La multitud en el pueblo aguardaba respuestas, y mientras comenzaba a descender de su claro, un rayo de luz cruzó su mente. ¿Podrá la fe ser restaurada a través del amor, o los corazones son demasiado frágiles para sanar? La incertidumbre seguía acechando, aun cuando el propósito brillaba con fuerza. La respuesta estaba por llegar, y con ella, una nueva prueba de fe. El camino de regreso a su pueblo se sintió interminable, como si cada paso que daba estuviera impregnado de la carga de su travesía reciente. La noche, que una vez fue un manto de confusión y miedo, ahora parecía un espejo que reflejaba su renovado propósito, pero no apagaba la inquietud que aún anidaba en su pecho. ¿Cómo presentaré el amor como la respuesta necesaria?, se preguntaba mientras los árboles susurraban a su paso, como si compartieran sus pensamientos. Los rostros de su pueblo comenzaron a aparecer en su mente, cada uno un eco del dolor que habían sufrido, un recordatorio de la falta de esperanza que se había arrastrado en sus corazones en los últimos tiempos. Se preguntó si realmente podría ser el portador de un mensaje que no solo resonara, sino que tocara sus almas. Que si mis palabras se pierden en la desconfianza, una voz temerosa surgió dentro de él. Con cada paso, las estrellitas de la brisa nocturna parecían iluminar un camino que solo él podía ver. Sin embargo, ese camino serpenteante se sentía lleno de espinas. A medida que se acercaba a las primeras casas del pueblo, el bullicio y la actividad que alguna vez llenaron el aire parecían haber disminuido. Todo estaba en calma, como si la tierra misma hubiera contenido la respiración, esperando su regreso. Finalmente, se detuvo en una plaza que antes había sido un punto de encuentro vibrante,
ahora utilizado solo por unos pocos que murmuraban entre sí, con miradas que mostraban el peso del sufrimiento colectivo. Los colores de las vestimentas, que solían deambular alegremente, parecían deslavados por la desilusión. Elías respiró profundamente, sintiendo que dentro de su pecho latía una energía nueva, un fuego que necesitaba compartir. «Pueblo mío», llamó con voz potente, sintiendo cómo los sonidos reverberaban contra los muros de la plaza. Algunas cabezas se giraron, pero muchas permanecieron bajas, inclinadas en la tristeza. He estado en la presencia de lo divino, y se me ha revelado un mensaje, un nuevo brote de esperanza. Algunos lo miraron con desconfianza, con ceños fruncidos, mientras otros, llenos de curiosidad, se acercaron un poco más. Se sintió abrumado, el peso del silencio se hizo más denso. Un ángel me ha guiado. Nos ha hecho ver que el amor es el camino en tiempos de oscuridad, continuó, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su interior. El amor sanará nuestras heridas y nos unirá, trascendiendo nuestro miedo y divisiones. Los murmullos comenzaron a elevarse, una mezcla de incredulidad y anhelo. ¿Cómo podemos amarnos, Elías, si hemos olvidado cómo?, preguntó una voz desgastada que emergió de la multitud. Era una mujer mayor, su rostro surcado por el tiempo y la tristeza. Elías sintió un golpe en su corazón. Debemos empezar por perdonarnos a nosotros mismos. El amor crea un espacio sagrado donde las almas pueden crecer, sanar y redescubrirse. No es un camino fácil, pero el amor nos enseñará desde las raíces. Aquel concepto de amor resonó en el aire, y la duda comenzó a desgastarse. Pero también sintió que su mensaje no llegaba a todos. Había quienes se resistían, quienes estaban tan abrazados al desánimo que el amor parecía un concepto distante. Poco a poco, el murmullo de la plaza se tornó en un clamor de emociones contradictorias, y Elías comprendió que estaba enfrentándose a más que solo la desconfianza. Las llamas del odio y la angustia también eran sombras que se había vuelto urgente disipar. Es normal sentir miedo. Pero en la unión de nuestros corazones, el amor puede encender una llama que ilumine nuestro camino. Sintió la presión de la multitud, la necesidad de conectar y llegar a cada uno de ellos. Y de repente, una imagen apareció en su mente, un niño, con ojos llenos de curiosidad, que brinda su mano sin dudas. El amor se manifiesta en los pequeños actos, una sonrisa, una mano extendida, un perdón concedido. Encontraremos la fuerza en nuestra vulnerabilidad. Con cada palabra, Elías buscó mirar a los ojos de cada vecino, tratando de sembrar ahí la semilla de la esperanza. Pero, de pronto, un oscurecimiento pasó por su mente, como un velo que cubría su certeza. ¿Es realmente posible que se transforme el odio en amor en este pueblo que ha conocido tanto sufrimiento? Y así, sintiendo una inquietud que coexistía, se sumergió en la mirada de quienes lo rodeaban, deseando y temiendo en igual medida la respuesta que podría surgir. La luz que había recibido de Gabriel parecía ahora desdibujarse, y la noche volvió a transformarse en un misterio profundo que requería su desvelamiento. ¿Podía ser el amor la respuesta que esperaban? ¿O quizás, estaba sembrando las semillas de una nueva batalla por el alma de su gente? Su corazón continuó latiendo con fuerza, preparado para el próximo desafío que el destino le tenía reservado. El eco de sus palabras reverberaba en la plaza, pero el verdadero diálogo con su gente aún estaba por comenzar. Elías sentía que aquellas miradas, aunque incrédulas, guardaban un fragmento de anhelo, un deseo y una sed insaciable por algo que había estado desaparecido, la fe en un futuro mejor. La mujer mayor, con su rostro surcado por las marcas del tiempo, parecía ser el centro de aquel tejido emocional. Sus ojos, inundados con luminiscencias de experiencias pasadas, se fijaron en Elías, convirtiéndose en el espejo del conjunto. ¿Y que si el amor no es suficiente?, preguntó de nuevo, su voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Hemos luchado con la espada y hemos sufrido tanto. ¿Cómo podemos confiar en un camino que parece tan fútil?
Las palabras de la anciana eran como un yugo que caía pesadamente, y Elías sintió el deber de responder con honestidad. No promuevo una fe ciega. Lo que traigo es una invitación a abordar esa lucha con un nuevo plano de visión. Cada uno de nosotros lleva batallas internas, y el amor es lo que puede sanarlas. Cuando nos sentimos rotos, encarnamos la lucha y el resentimiento, pero el amor nos pide ser vulnerables, y en esa vulnerabilidad, se genera la verdadera fuerza. Un murmullo comenzó a formarse en la multitud. Bajo su opaco manto de escepticismo, la semilla de la curiosidad se plantaba, pero no estaba dispuesta a florecer sin más. Elías, dijo otro hombre, su voz cargada de desconfianza, suena hermoso en teoría, pero ¿cómo podemos olvidar el sufrimiento? ¿Cómo dejamos atrás la traición y el resentimiento? ¿Acaso ello no está más vivo en nosotros que el amor mismo? Elías sabía que la noche se deslizaba como un velo entre ellos, y no podía permitirse huir de esas preguntas. Tal vez no se trata de olvidar, sino de atravesar el sufrimiento. La verdadera transformación llega cuando vemos el dolor como una parte de nuestras historias, no como nuestro destino. En ese viaje, encontraremos el amor que ya reside en nosotros, esperando ser liberado. Cada herida puede convertirse en un paso para crecer hacia la luz. Al decir esto, sintió que una presión en su pecho comenzaba a aflojarse, pero también comprendió que esa liberación no llegaría sin esfuerzo. La plaza era un microcosmos de su pueblo, repleto de sombras y luces, y aún quedaba un largo camino para transitar. La noche avanzaba, y las estrellas parecían titilar más intensamente, como si fueran testigos de las emociones que estaban fluyendo entre ellos. Si amamos, debemos también recordar, agregó quitándose el polvo de sus pensamientos. Recordar no para atormentarnos, sino para abrazar a quienes hemos sido y a quienes podemos ser. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra. Puede que el amor parezca un susurro en medio del estruendo, pero puede reconfigurar nuestro futuro. Estamos dispuestos a intentarlo, aunque el camino esté lleno de piedras. El silencio se apoderó de la plaza nuevamente, y Elías dio un paso adelante, sintiendo que cada corazón allí estaba imbuido en la incertidumbre. De repente, la figura de una niña apareció en su mente, su risa iluminando su espíritu. Recordemos que incluso el niño que juega en la alameda no se detiene a contar lo que ha perdido, sino que se entrega a cada momento presente. Aprendamos de esa inocencia. Fue entonces que la noche entregó su entrega más profunda. Con un cambio súbito en el aire, Elías sintió una presencia. Una energía vibrante, como si alguna fuerza divina lo rodeara. Las luces de las estrellas comenzaron a verse diferentes, casi como si comenzaran a danzar. Una fragancia sutil y desconocida llenó sus pulmones, traída por la brisa. En medio de ese momento casi místico, recordó las palabras de Gabriel sobre el poder de la oración. Aferrémonos a la oración en esta noche, exclamó con fervor. Cartas enviadas al cielo que pueden sanar nuestro espíritu, para que al mismo tiempo sanemos el de nuestros hermanos. Abramos nuestros corazones, hagamos un círculo aquí y ahora. Enviemos nuestros pensamientos más puros a lo divino, mientras se extendían las manos y se formaba ese círculo humano, una vibrante energía parecía manifestarse. Palabras murmuradas se entrelazaban en el aire, cada uno entregando sus esperanzas. Elías sintió que algo sublime se cernía sobre ellos, como si el amor estuviera desbordando los límites de su voluntad, pero en el fondo de su corazón, un nuevo dilema comenzó a formarse. ¿Acaso el hecho de abrirse al amor significaba también abrir las puertas a lo divino de un modo que nunca había imaginado? ¿Qué secretos y revelaciones podía traer esa luz en su viaje y quiénes serían los verdaderos guardianes de ese amor que parecía un regalo y, al mismo tiempo, una carga? La oración continuó, y en esa conjunción de almas, la alba de un nuevo día podría estar a punto de desvelarse, pero las respuestas, como ecos, aún se mantenían ocultas en el silencioso abrazo de la noche. Las manos entrelazadas en el círculo comenzaban a vibrar con una energía cuyo origen parecía trascender lo humano.
Elías respiró profundamente, sintiendo el pulso de la plaza como un latido compartido. Los rostros de aquellos que lo rodeaban, iluminados por la luz de la luna, mostraban una mezcla de esperanza y temor. La anciana, con ojos que destilaban sabiduría y melancolía, le sonrió, como si desde su tiempo de vida conociera la esencia de lo que significaba ese momento. Elías comprendió que cada alma en ese círculo también traía consigo historias de lucha y anhelos, y ese intercambio de vulnerabilidad era el primer peldaño hacia el amor que anhelaban descubrir. Escuchad las palabras de vuestros corazones, dijo, su voz resonando de una manera casi etérea. La oración que ofrecemos en esta noche es solo el eco de nuestras propias verdades. ¿Qué es lo que anhelamos, en lo más profundo, a lo que deseamos dar voz? El viento pareció responder, llevando consigo murmullos de emociones reveladas. Una mujer joven, sus ojos llenos de lágrimas, tomó la voz que el resto aún había guardado. Yo añoro la paz que se ha desvanecido entre nuestra gente, que ha dejado nuestra tierra marchita y llena de resentimiento. ¿Cómo puede el amor traer de vuelta esa paz? Su pregunta cortó la atmósfera como un rayo en la oscuridad. Elías, sintiendo el peso de la búsqueda de unidad, recordó cómo el amor había sido la semilla de reconciliación en su propio viaje. La paz no es un destino sino una práctica, respondió con convicción. Requiere de cada uno de nosotros el compromiso de sembrarla, incluso en tiempos de tormenta. Cada vez que elegimos el amor frente a la adversidad, estamos cultivando esos campos en donde la paz podrá florecer. Nuestras oraciones son como semillas, su naturaleza se despliega cuando las alimentamos con acción. La brisa crespada silenciosamente pareció asentir, llevándose las palabras de Elías como un mensaje hacia el cielo. Sin embargo, una sombra se cernía en la mente de Elías, sus pensamientos se enredaban en un dilema. ¿Eran realmente sus acciones suficientes para provocar el cambio deseado? La incertidumbre se agolpaba en su pecho, un eco del pasado que lo instaba a recordar sus propios fracasos y las promesas que no había podido cumplir. ¿Y si esta oración no es escuchada?, interpeló otro hombre, su mirada sombría fija en el suelo. ¿Qué si todo esto es solo una ilusión y nuestras esperanzas son solo castillos de arena? Debemos arriesgarnos a ser decepcionados una vez más. ¿Qué mejor camino que el de la entrega?, replicó Elías, sintiendo el ardor de la certeza desbordando sus dudas. Si el amor es un misterio sagrado, lo que le da forma y lo sostiene es el acto de entregarlo, incluso ante el riesgo de la desilusión. En cada decepción hay una oportunidad de renacer más fuertes, y en cada oración, la posibilidad de la revelación. Pero bajo esas palabras resonantes, una preocupación latente se afirmaba en su corazón. ¿Sería suficiente ese acto de entrega? ¿Podría la naturaleza divina humana de ese momento florecer en un impacto perdurable? La pregunta flotaba en el aire como un oscuro presagio. Y mientras los corazones se abrían, el silencio en torno a ellos parecía intensificarse, cada palpitar un reflejo de decisiones no tomadas. De pronto, la luz de la luna se intensificó en un destello, como si el universo respondiera a las súplicas, y en ese fulgor, Elías vislumbró una figura, un destello de luz que parecía danzar entre las estrellas. Un murmullo recorrió al público, un fenómeno que sobrecogía y fascinaba. ¿Era una señal de lo divino? ¿Una respuesta a su ruego? La presencia que sentía comenzó a cambiar, tornándose en algo más que un mero sentimiento. Miren, exclamó alguien. Es eso lo que creemos que es, pero antes de poder discernir su significado, una brisa explosiva barrió la plaza. Las voces de la multitud se entrelazaron en una sinfonía de asombro y temor. Elías, sintiendo un vigor desconocido, intentó mantener su mirada fija en el fulgor que danzaba ante sus ojos, preguntándose si el amor, tan anhelado y tan temido, podía abrir realmente las puertas de lo divino. La noche había creado una brecha en la realidad, revelando más preguntas que respuestas. Mientras el círculo seguía vibrando con la energía de cada alma, Elías se preguntó en silencio, ¿qué sería lo que se revelaría?
Y si esa luz portaba un mensaje poderoso, ¿estarían ellos preparados para recibir la verdad que podría cambiar el curso de sus vidas? La incertidumbre se asentó, como una niebla en el amanecer, y Elías se sintió pequeño ante lo grandioso, mientras su espíritu anhelaba el misterio que estaba a punto de desplegarse. Las murmullos se intensificaron en la plaza, resonando como un eco de la inquietud colectiva que se apretaba en el pecho de los presentes. Elías, sintiendo despertar en su ser una energía vibrante y casi palpable, alzó los brazos hacia el cielo. El fulgor que había vislumbrado era ahora una luz brillante que parecía descender con majestuosidad, como una lluvia de estrellas destinada a tocar la tierra. El momento sobrepasaba lo cotidiano, era una intervención del cosmos, debemos permanecer unidos, pronunció Elías, su voz firme abriéndose paso en el murmullo de la multitud. Este es un momento para compartir nuestras verdades, para dejarnos llevar por lo desconocido. Que revela la luz que ahora nos envuelve, una risa nerviosa emergió de entre la gente, seguida rápidamente por un murmullo de cierto asombro. Una niña, con los ojos grandes y despiertos, rompió el silencio de un modo inesperado, yo creo que es un ángel. Sus palabras, dicha con una clara inocencia, resonaron en el corazón de muchos, encendiendo la llama de la esperanza. Elías sintió que esa visión infantil era un recordatorio de la fe pura que a menudo los adultos olvidaban. Sí, un ángel o quizás un mensaje de lo divino, continuó la anciana de ojos sabios, sus manos aún entrelazadas con las de los demás. Podemos interpretar la luz como una promesa, un llamado a abrir nuestros corazones y escuchar lo que el universo tiene que decirnos, mientras cada persona medio contenía la respiración, la luz, ahora en un fulgor más suave, comenzó a moverse en patrones que parecían coreografiados, como si respondiera a la melodía de sus corazones. Elías sintió que su pregunta se disolvía en el aire, reemplazada por un anhelo más profundo de conexión. La barrera de la duda comenzó a desvanecerse, permitiendo que el sentido de comunidad floreciera en esa atmósfera impregnada de misterio. Cada alma presente, atrapada en los propios dilemas de su vida, había encontrado su ancla en el poder del amor compartido. El viento susurró de nuevo, aunque esta vez traía consigo un mensaje de otras voces, antiguas y llenas de sabiduría. El camino hacia la paz nunca ha sido sencillo, habló Elías, casi sin pensar, pero cada uno de nosotros sostiene una chispa de poder para reconstruir la esperanza que nos une. En este momento, la luz nos invita a comenzar un viaje juntos, a dejar atrás las sombras de nuestras dudas. De repente, la luz volvió a intensificarse, y con ella, la multitud sintió un impulso de fe que les empujaba a avanzar. No debemos temer a lo desconocido, dijo uno al borde, su voz temblando con la emoción. Lo desconocido es la esencia de nuestra humanidad, y hoy tenemos la oportunidad de abrazarlo de manera colectiva. Fue entonces que Elías comprendió que no se trataba solo de recibir un mensaje divino, la revelación estaba en sus manos. Lo sagrado no debería ser un acto superficial, sino un compromiso genuino hacia la transformación. La oración se convertía en un canal para que esa luz se filtrara en sus corazones y, a través de sus acciones, comenzara a irradiar hacia el mundo. El viento, ahora regalando su fuerza en un baile desenfrenado, refrescó el ambiente, sugiriendo que la noche no había hecho más que empezar. Tal vez lo que estaba a punto de revelarse iría más allá de una simple conexión espiritual. Era una oportunidad de sanar heridas, de abrir las puertas a una revelación más profunda que pudiera impactar a todos los presentes. Sin embargo, un impulso inquietante recorría el cuerpo de Elías. La pregunta que había evitado enfrentar clamaba por su atención: ¿qué pasaría si la luz traía no solo revelaciones de amor, sino también verdades sobre sus propios temores más ocultos? La posibilidad de que el amor no solo sanara sino que también exponía las cáscaras que había tratado de proteger lo dejaba en un estado de vulnerabilidad, uno que a menudo se temía más que la oscuridad misma. La luz parpadeó, reflejando su brillo en los ojos de los presentes. En ese momento, un murmullo colectivo surgió, una mezcla de emoción y ansiedad que se entrelazaba con la energía que los rodeaba.
El círculo, que antes parecía un refugio de esperanza, ahora representaba una encrucijada, un camino lleno de incertidumbre que necesitaba ser recorrido. Elías sintió el peso de su propia lucha, una sombra que lo instaba a retractarse ante lo desconocido. Pero también sintió la poderosa corriente del amor y la comunidad abriéndose paso a su lado, y comprendió que solo podría enfrentar su inseguridad a través de esa conexión renovadora. A medida que el fulgor brillaba con más intensidad, se detuvo de repente. Un silente envolvimiento pareció tomar forma, atrapando toda la plaza en un estado de asombro y expectativa. Sin embargo, la luz no dejó de brillar, más bien, comenzó a tomar la forma de caminos serpenteantes que se extendían como un laberinto de posibilidades. Cada ángulo revelaba nuevas facetas de lo que el futuro podría contener, planteando una serie de preguntas que debían ser respondidas. El corazón de Elías latía con fuerza mientras contemplaba las palabras que apenas comenzaban a formarse en su mente. La transformación no era solo un regalo, sino también un desafío que requeriría de valentía. ¿Podrían ellos, en efecto, enfrentar y abrazar sus propias sombras en el proceso? Así como la luz danzaba a su alrededor, también había que enfrentarse a lo que el amor podía exigirles. La noche, entonces, no solo estaba próxima a revelar el misterio de lo divino, sino a desvelar la verdad que cada uno llevaba en su propia alma. La mirada de la comunidad, ahora encajada en la luz brillante, reflejaba su propio dilema, un viaje hacia el amor y la paz, o un camino hacia el regreso a sus viejas heridas. Las dudas no marcaban el final, sino más bien el comienzo de su lucha. El camino se extendía y, aunque atrapados entre la revelación y el temor, la pregunta aún permanecía sin respuesta: ¿cómo se elevarían hacia la luz, cuando el verdadero desafío residiera en aceptar su propia oscuridad? En medio de la expectación vibrante, la luz pareció tomar un respiro en la plaza, expandiéndose suavemente antes de desvanecerse momentáneamente, como si la misma esencia del universo se detuviese para permitir que las almas presentes absorbieran la magnitud del instante. El miedo y el anhelo coexistían en el aire, entrelazados, como dos danzantes que se conocían mejor de lo que ellos mismos comprendían. Elías sintió como el peso de cada mirada se posaba sobre él, como si cada ser presente aguardara su guía. De pronto, un eco profundo llegó a sus oídos, una voz que resonó como el retumbar del trueno, a la vez fuerte y serena: el tiempo de la revelación ha llegado. Elías miró en todas direcciones, buscando la fuente de aquella poderosa declaración, pero la voz parecía emanar de la propia tierra, como un susurro ancestral que se abría paso a través de los siglos. La multitud, aunque incrédula, sintió que un carisma divino los envolvía y les ofrecía la oportunidad de abrir sus corazones con sinceridad. ¿Y cómo responderemos a este llamado?, preguntó una mujer, sus ojos reflejando incertidumbre y esperanza, mientras el fulgor le acariciaba la piel. ¿Qué podemos dar a cambio de lo que se nos ofrece? La voz resonó de nuevo, más nítida esta vez: la verdad requiere sacrificio. Cada uno debe ofrecer su carga, su dolor, su rencor. Solo entonces podrán encontrar la paz que buscan. El corazón de Elías se estremeció ante la profundidad de esas palabras. La esencia de la comunidad podría estar a punto de ser liberada, pero para ello debían lidiar con lo que llevaban dentro. ¿Podrían la luz y el amor sanar lo que cada uno había estado tratando de ocultar? La incertidumbre se convirtió en un potente aliado. A medida que la luz comenzó a moverse de nuevo, formando destellos en el aire que insinuaban caminos a seguir, Elías comprendió que la comunidad debía enfrentar sus verdades más profundas. Los caminos que vemos son reflejos de nuestras emociones y recuerdos, dijo, encontrando su voz entre la confusión. Si realmente queremos avanzar, necesitamos ser valientes. Hay que hablar de nuestras sombras, para así reconciliarnos y permitir que lo divino intervenga en nuestras vidas. El viento huyó, como si apoyara sus palabras, y uno a uno los miembros de la asamblea comenzaron a compartir sus historias. Una madre habló de su pérdida, la angustia de haber dejado ir a un ser querido.
Un joven, con lágrimas en los ojos, mostró la batalla interna que sostenía contra la soledad y el miedo al futuro. Un anciano, quebrado por la tristeza de errores pasados, ofreció su dolor como una forma de liberación. Cada confesión resonaba como una nota en una sinfonía, cada herida expuesta era, en realidad, una apertura hacia el sanador abrazo de la comunidad. Elías sintió que la luz palpitaba detrás de sus párpados cerrados, como si cada palabra compartida encendiera una chispa de energía celestial que comenzaba a elevar la atmósfera alrededor de ellos, pero en el fondo de su ser, la inquietud de Elías crecía. ¿Era suficiente el desahogo colectivo? La luz que emergía de las historias personales estaba unida a un espíritu comunitario, así como una flor a su raíz. Sin embargo, el viaje hacia la sanación implicaba también el autoexamen más profundo, un dolor que, aunque liberador, podría surgir con más fuerza. ¿Qué sombras ocultaba el que podrían tambalear la experiencia de estos momentos sagrados? Tan pronto como la última confesión se disolvió en el aire, la luz vibrante cobró fuerza nuevamente, amalgamándose con los sentimientos de la plaza, envolviendo a cada individuo en una aurora de promesas y desafíos. Elías se sintió llamado a compartir su propia carga, pero la sombra de su miedo le apresó en un remolino de pensamientos. Se retorcía en su interior, sus miedos y anhelos enredados entre sí. Debemos abrir nuestros corazones, insistió, con un tono de urgencia a pesar de su conflicto interno. Solo a través de la vulnerabilidad podremos encontrar la verdad que nos restaurará. En ese instante, un destello particularmente intenso doró el horizonte, y una figura etérea pareció emerger de la luz, un ser cuyos rasgos eran a la vez familiares y trascendentales. El esplendor de la manifestación envolvió la plaza, creando un velo que los cubría como una manta protectora. Los murmullos se renovaron, pero esta vez había un aire de reverencia. Todos sintieron la presencia de algo más grande que su propia humanidad. ¿Quién eres?, preguntó Elías, su voz temblando ante una mezcla de temor y esperanza. Soy el eco de sus verdades, el reflejo de sus miedos desatados. Vengo a guiarlos hacia su transformación. La voz era suave y potente, como la brisa de la primavera que trae consigo nuevos brotes. El silencio se hizo palpable, y a través de ese silencio, emergió otra pregunta que impregnaba el aire: ¿qué costo tendría abrazar sus verdades más profundas, abandonando la resistencia que habían cultivado a lo largo de sus vidas? El camino a la luz no resultaría sin obstáculos, y aunque la esperanza resplandecía, el misterio de lo que estaba por venir colgaba en la balanza del destino. La luz guiaba a sus corazones hacia una nueva revelación, pero solo el tiempo revelaría si estaban dispuestos a rendirse y permitir que las sombras se tornaran en luz. Las miradas colectivas se concentraron en el ser que se había manifestado ante ellos, cada uno anhelando respuestas que resonaran más allá del momento presente. Elías, con el corazón acelerado, dejó que la voz reverberante de aquella figura impregnara su ser, asimilando el poder de la declaración que anunciaba la transformación. La esencia de lo divino parecía fluir a su alrededor, como un río cuyos senderos aún estaban por descubrirse. ¿Cómo podemos transformarnos si nuestro dolor nos aferra a la tierra?, preguntó un hombre de la multitud, sus ojos centelleantes, reflejando una tormenta interna. ¿Qué nos alejará de las sombras que nos persiguen? La figura iluminada se movió con gracia, sus rasgos iridiscentes brillando de formas cada vez más intensas. El primer paso es el reconocimiento. Los miedos que llevan dentro son parte de ustedes, pero no son ustedes. En cada sombra, hay una luz esperando ser desatada, una verdad ansiosa por surgir. Aquí, Elías comprendió que la voz era un espejo. Adentrándose en sí mismo, pudo vislumbrar sus propias sombras, sus dudas y sus errores, siempre presentes, pero que nunca habían encontrado su voz. El deseo de liberarse inundó su ser. Mientras los demás continuaban planteando preguntas y compartiendo sus luchas, una comunión equilibrada comenzó a tomar forma. «¿Y si no puedo enfrentar mi dolor?», intervino una joven, su voz temblando. «¿Qué sucede si nunca logro ver la luz?».
Las heridas perpetuadas en el alma requieren paciencia, contestó el ser celeste. No se exige que lo hagan inmediatamente, sino que tomen un paso a la vez, aportando su verdad, por pequeña que sea. El camino se ilumina a medida que atrevan a caminarlo. Elías sintió en su interior el eco de sus propias inseguridades. La mayoría de sus días transcurrían en un frenesí de actividades, como si intentara llenar un vacío que no se atrevería a nombrar. La luz del ser mágico reveló un hilo de desafío que lo movía desde dentro. Pero, ¿acaso no era el camino oficial de la superación personal al que había llevado a tantos otros? Las raíces de sus propias ambiciones lo mantenían anclado, como un árbol con sus hojas marchitas sosteniendo el peso de un asfixiante pasado. El camino hacia la luz no está exento de carga, continuó la figura, su voz envolviendo a la multitud en un abrazo de calma. La luz también espera ser cultivada en cada una de sus interacciones. Tienen que encontrar la conexión, pues en la comunión de sus almas está la clave de la transformación. Una vez más, el susurro del viento pareció llevar ese mensaje más allá de la plaza, un recordatorio de que todo estaba interconectado. Cada historia, cada sombra compartida, fortificaba el tejido de su comunidad. Elías se sintió al borde del abismo. Su voz resuena en su interior, sedienta de expresarse, de compartir lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Las palabras danzaban en su mente, titilando como las estrellas en una noche clara. Pero la duda lo había mantenido atrapado, preguntándose si su confesión sería realmente escuchada. Sin embargo, el ser envuelto en luz se acercó a él, sus ojos fulgurantes de compasión y sabiduría. Cada alma tiene su propio viaje, Elías. No hay sacrificio pequeño en este proceso. Cuando compartes tu verdad, te conectas con el corazón de los demás. Respirando profundamente, Elías reunió el coraje que había estado buscando. La voz de su comunidad, el eco de sus vidas entrelazadas, lo instaban a dejar caer la máscara. Yo he cargado con un peso profundo, comenzó, sintiendo que el aire vibrante lo sostenía, el temor a no ser suficiente me ha atormentado y he olvidado lo que es ser verdaderamente libre. He dejado que mis inseguridades me definan, y ahora veo dolor en mis propios reflejos porque he sido incapaz de enfrentar mi verdad. Las palabras fluyeron de su ser, cada confeso fragmento de su dolor resonando con los pitidos de la luz brillante que lo rodeaba. A medida que compartía, Elías sintió un ligero temblor, una presión relacionada con el cambio. Las sombras que había enfrentado solo comenzaban a disiparse ante la cruda sinceridad de su declaración. La figura celestial elevó su mano, y en respuesta, la luz que los envolvía comenzó a trinar, como una melodía liberadora. Hoy, su verdad ha sido sembrada en la tierra de sus corazones. ¿Pero están realmente listos para cosechar lo que han plantado? Las palabras reverberaron en la plaza, y una profunda resonancia recorrió a todos, dejándolos con una pregunta que pendía en el aire. ¿Estaban dispuestos a enfrentar las sombras que aún yacían escondidas en su interior? La revelación de la verdad era solo la primera parte de un viaje que prometía ser monumental y el desenlace, indeterminado. El viento sopló delicadamente mientras cada uno sentía la magnitud de su viaje interior aguardando las próximas decisiones. Las posibilidades brillaban a su alrededor, pero al mismo tiempo, un dilema se cernía sobre ellos, como una sombra al atardecer, inquietante y fascinante. ¿Serían capaces de dar el siguiente paso hacia la luz y enfrentar lo que aún permanecía oculto? En la convergencia de la vulnerabilidad y el valor, el misterio de su destino seguiría aguardando ser desvelado. El silencio que se instaló tras la pregunta pendía como un velo, pesado y denso. El aire vibraba con la energía de confesiones no pronunciadas, de verdades reprimidas que aguardaban ser liberadas. El ser de luz observó a la multitud, cada rostro un reflejo de sus luchas internas y su anhelo por la transformación.
Con una voz que resonaba en las profundidades de sus almas, continuó: la transformación no es un destello repentino de luz, sino una serie de pasos delicados, un baile entre la sombra y la luz donde cada paso cuenta. Una anciana, de cabello canoso y con manos temblorosas, se adelantó, atrayendo la atención. ¿Cómo sabemos que nuestros pasos son los correctos? A veces, el miedo al error es paralizante, expresó, la sinceridad de su temor resonando en el corazón de todos. La figura iluminada sonrió, su esencia irradiando una suavidad tranquilizadora. El miedo anida donde no hay amor. Cuando su corazón está abierto a la posibilidad y al perdón, comenzará a ver que incluso los tropiezos son enseñanzas valiosas. Dejen que cada paso que den esté guiado por la compasión, tanto por ustedes mismos como por los demás. El camino se despejará a medida que se reconcilien con su divinidad interna. Elías observó a la anciana, reconociendo la fragilidad de su pregunta. Sentía que su propia vida estaba marcada por el deseo de hacer lo correcto, pero una voz en su interior cuestionaba si el arrepentimiento sería lo único que cosecharía. Sin embargo, la enseñanza resonó: buscar la compasión era como buscar la luz en un túnel oscuro. Mientras la figura se movía entre ellos, un murmullo de inquietud comenzó a agitar el aire, como la brisa que acaricia las hojas al atardecer. Un joven, de rostro pálido y ojeras profundas, se adelantó, sus ojos brillando con una intensidad febril. Pero, ¿qué pasa si nuestra verdad trae dolor a quienes amamos? ¿Es más fácil quedarnos quietos que rasgar la tela de nuestro amor por ellos? La figura, con una mirada contemplativa, respondió: el amor verdadero no es posesivo ni esclavizante. Al permitir que cada uno de ustedes explore sus propias verdades, también están otorgando a los demás la posibilidad de enfrentar las suyas. El crecimiento rara vez es cómodo, y aún así, es esencial. Atrévete a ser auténtico y observa cómo aquellos a tu alrededor también comienzan a despojarse de sus propias máscaras. El ambiente en la plaza creció aún más pesado, mientras las palabras se asentaban en las mentes y corazones, como semillas preparadas para germinar. Cada persona allí conocía un dolor similar: el miedo al rechazo, la angustia de decepcionar a otros, o la parálisis de lo desconocido. El miedo a perder lo que valoraban se transformó en un eco constante, y Elías sentía que su propio viaje lo conducía a un cruce crucial. La luz que lo rodeaba parecía alentar su voz a erguirse y manifestarse, mientras el ser continuaba: cada uno de ustedes tiene un propósito que los lleva a revelarse, a unirse y a sanar. El universo conspira a favor de quienes se atreven a ser quienes son en su esencia pura. Sin embargo, la incertidumbre también comenzó a descender como un manto sobre todos, ofreciendo más preguntas que respuestas. Mientras se miraban entre sí, una revelación oscura se cernía sobre sus corazones desbordados de verdad. Estaban dispuestos, realmente, a enfrentar las réplicas de sus verdades en el mundo que los rodeaba. Los ojos de Elías ardieron como una antorcha, sintiendo el tumulto de la búsqueda interna y la resistencia. A pesar del eco de la verdad emergiendo en su ser, un nudo de terror se formó al pensar en las consecuencias de su sinceridad. Sabía en su interior que tenía que seguir el hilo de su propia historia, pero siempre existía la pregunta, como un susurro persistente: ¿y si eso significaba perder a quienes más amaba? Mientras el viento soplaba, llevándose las palabras y resonancias del momento, la figura luminosa pareció fundirse con el entorno, llevando consigo el peso de las dudas pero sin borrar la luz prometedora. A medida que la noche se desenrollaba, las estrellas comenzaron a brillar intensamente, como portadoras de nuevas promesas, dejando a la multitud con una sensación de desasosiego y esperanza. La prueba de su verdadero ser aún estaba por llegar, y el camino oscuro que quedaba por recorrer permanecería lleno de callejones de sombra y destellos de luz, un viaje que aún no había encontrado su desenlace. El cielo recenate estrellas testificaba el arduo proceso de sanación que se desarrollaba en el corazón del pueblo. Elías, inmerso en la duda y la tensión, sintió el peso de lo sagrado presionando sobre su pecho.
La figura luminosa que una vez había guiado sus palabras seguía presente en su mente, como un recordatorio constante de la profunda verdad que habían abrazado: el amor puede transformar. Pero el desafío que enfrentaban era, sin duda, monumental. Una vez más, la voz resonante del ser de luz interrumpió sus pensamientos, invitándolos a avanzar. Cada secreto guardado, cada carga llevada en silencio, es como un hilo que se encuentra entrelazado en el tejido de su comunidad. Cada verdad que comparten, cada dolor que exponen, permite que este tejido se fortalezca. El tiempo parecía detenerse mientras las personas se miraban entre sí, cada uno a la orilla de la revelación de sus corazones. En ese intento, Elías observó a la anciana de rostro surcado por la tristeza. Sus ojos, inundados de historias vividas, brillaban con un nuevo fulgor de determinación. Fue entonces que levantó la voz, firme y clara: yo he cargado con los secretos de mi familia, con el temor de revelar lo que ha sido oculto. Pero ya no quiero vivir en la sombra de mis ancestros. Debo hablar. La valentía de la mujer resonó en otras almas, y uno a uno, comenzaron a compartir sus verdades. Huellas de dolor se hicieron eco en cada relato: experiencias de pérdida, traiciones olvidadas, amores no correspondidos, sueños postergados. La atmósfera vibraba con la energía de la liberación, y Elías sintió que el ciclo de sanación se iniciaba en ese acto de valentía colectiva. Mientras el último secreto se compartía, la luz que emanaba del ser se intensificó, envolviendo a todos en un resplandor cálido y acogedor. La figura iluminada habló de nuevo: al abrirse a sí mismos, están construyendo puentes entre sus corazones. Es a través de las verdades compartidas que potencialmente pueden sanar no solo a sí mismos, sino también a toda esta comunidad. El viento llevó consigo ese mensaje, mientras la luna recogía los ecos de cada historia, fundiéndolos en un canto de unidad. Fue entonces que Elías se dio cuenta de que no solo había estado cargando con sus propios secretos y temores, sino que se había convertido en el canal a través del cual otros podían encontrar su voz. Se sintió impulsado a hablar nuevamente. Pueblo mío, hemos estado marcado por el miedo y la desesperanza, pero hoy hemos comenzado a desatar esas cadenas. No se trata solo de lo que hemos perdido, sino de lo que podemos ganar al caminar juntos hacia la luz. Si queremos verdaderamente sanar, debemos continuar este camino de revelación y amor que hemos comenzado. Cada paso que demos desde aquí nos acercará no solo a la paz, sino también a la verdadera autenticidad de quienes somos. Las palabras de Elías resonaron, y un murmullo de aprobación brotó entre la multitud. Sin embargo, aún había una sombra que permanecía. ¿Realmente podrían sostenerse mutuamente mientras continuaban rebelándose? El miedo a lo desconocido aún acechaba en sus corazones. Justo en ese momento, la figura luminosa se elevó, como si la luna misma la abrazara. La fe que construyen a partir de estas verdades compartidas es la base de su renacimiento. No teman, pues lo que están a punto de experimentar es un comienzo, no un final. Cada historia tejida se convierte en esperanza, y en este universo no hay espacio para la soledad cuando el amor está presente. Recuerden, el amor tiene el poder de restaurar lo roto y sanar lo herido. El aire crepitó con una energía palpable, y Elías sintió como el amor comenzaba a fluir, como un manantial liberado. En sus corazones, el miedo se alejaba lentamente, dando paso a una conexión más profunda y auténtica entre ellos. A medida que cada individuo intentaba sostener la luz que compartían, comenzó a vislumbrarse un camino hacia el futuro. El momento resonaba profundamente en el alma colectiva, y la luna, testigo silencioso de sus verdades, parecía sonreír. Así fue como, inmersos en ese resplandor, Elías comprendió que el desenlace no era un punto final, sino un renacer, una nueva oportunidad para abrazar lo que habían descubierto mutuamente. Recordemos siempre, concluyó, su voz llena de emoción, que en la iluminación de nuestras sombras encontramos la esencia del amor. Un amor que no solo transforma, sino que también nos permite renacer.
Cada corazón aquí tiene el poder de ser luz, y juntos podemos construir un nuevo camino donde el miedo se transforme en esperanza y la soledad se reemplace con amor. El viento acarició sus rostros, y con ese acto final de fe y apertura, el pueblo de Elías comenzó a sanar, cada corazón latiendo en un mismo acorde, como un símbolo de su viaje hacia la luz. En esa noche estrellada, la voz de la comunidad se levantó en un cántico de gratitud y fe, sabiendo con certeza que el amor, al fin, había abierto las puertas hacia lo divino. Cuando elevemos nuestras verdades, nuestros corazones se unen en un amor que restaura, resonó la verdad en sus almas, un eco eterno que perduraría más allá de la noche.